y bienvenidos a un nuevo laboratorio de aprendizaje. Y en este nuevo lab vamos a estar trabajando la función cuadrática en su forma estándar. Y básicamente esto nos va a ayudar a identificar desplazamientos de la gráfica a nivel horizontal y a nivel vertical. Entonces, comencemos. Toda función cuadrática en su forma estándar tiene esta manera de escribirse. Y cuando nosotros identificamos esta forma de escritura, es importante que podamos distinguir los parámetros de esta forma. Y los parámetros son tres elementos que vamos a analizar. El elemento A, B y C, que son números reales. Pero de manera específica, como son números reales y pueden ser o positivos o negativos o iguales que cero, el único de manera específica que no va a ser cero es el elemento A. ¿Por qué? Porque si el elemento A es 0, por ejemplo, este que está aquí, sería 0 por el cuadrado de x más b, entonces todo esto sería 0. Y si todo este primer término es 0, solamente quedaría el término c y ya no sería esta expresión una expresión cuadrática, sino una expresión lineal porque quedaría f de x igual a c. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Bien, entonces analicemos los parámetros. En este cuadro te comparto el análisis o lo que significan los parámetros A, B y C y cómo estos parámetros A, B y C influyen en la manera como la gráfica va a tener desplazamientos a nivel vertical arriba o abajo o a nivel horizontal izquierda a derecha. Entonces, comencemos por A. En este caso, los ejercicios que nosotros vamos a hacer, el elemento A va a ser o 1 o menos 1, por lo menos en los que nosotros vamos a hacer en este laboratorio y en los videos que te voy a compartir. Entonces, ¿qué pasa si el elemento A es positivo? Es decir, ¿qué pasa si es 1? La forma de la función cuadrática sería con cavidad positiva, es decir, tendría esta forma, una U hacia arriba. ¿Y qué pasa si el elemento A es menos 1? Es decir, negativo. La forma de la función cuadrática sería con cavidad negativa, es decir, una U hacia abajo. Listo, eso es lo que nosotros vamos a analizar. Ahora, analicemos el elemento B. Y el elemento B da el desplazamiento de la gráfica a nivel horizontal. Atentos a eso. Entonces, por ejemplo, van a suceder dos cosas. ¿Qué pasa si el elemento B es positivo? Atentos, positivo, la gráfica se desplaza B unidades a la izquierda. ¿Qué pasa si el elemento B es negativo? Entonces la gráfica se desplaza B unidades a la derecha. Entonces tú te puedes preguntar, bueno, ¿y qué pasa si B es 0? Entonces si B es 0, no hay desplazamiento. Es claro, ¿no? Para ningún lado se mueve la gráfica. Bien, ahora, ¿qué sucede si el elemento C es positivo? La gráfica se desplaza hacia arriba, C unidades. ¿Y qué pasa si el elemento C es negativo? Entonces la gráfica se desplaza C unidades hacia abajo. Listo, entonces con esta información te voy a invitar a que analicemos un ejemplo. Muy bien, entonces este ejemplo dice, dada la función f de x igual al cuadrado de x más 2 menos 1, vamos a determinar el esbozo de la gráfica, que es el borrador, el vértice de la gráfica, los cortes en los ejes y, por supuesto, con toda esta información logramos hacer la gráfica. Es importante entonces que discriminemos, yo te propongo esta tabla, en una tabla los valores de los parámetros y que recordemos la información que me da cada uno de esos parámetros. Entonces, si tú no observas un número aquí, este valor es 1. Listo, entonces, si A es 1, la concavidad es hacia arriba, es decir, que la función cuadrática o la gráfica de la función sería una forma de U hacia arriba. El valor de B es positivo, en este caso es 2, entonces la gráfica se traslada 2 unidades a la izquierda y como el valor de C es negativo, entonces la gráfica se traslada una unidad hacia abajo. Listo, entonces, ¿cómo sería esto? Ok, entonces, una manera de empezar a hacer el borrador de la gráfica es tener en cuenta que como A es positivo, es decir, la concavidad es hacia arriba,
nuestra gráfica de referencia va a ser una gráfica que abre hacia arriba, es decir, va a ser esta. Recuerda que esto es un borrador. Ahora nos dice la información que corro 2 unidades a la izquierda. Es decir, esta gráfica que nosotros tenemos aquí, la vamos a tomar, digamos, a partir del vértice y la vamos a correr 2 unidades hacia la izquierda. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esta gráfica, tenemos -1 y -2. Esas son las 2 unidades a la izquierda. Entonces, nuestra gráfica aproximadamente sería esto. Hacia arriba. Muy bien. Ahora la información nos dice que la gráfica se desplaza una unidad hacia abajo. Entonces, a partir de aquí, nosotros nos desplazamos una unidad hacia abajo. Es decir, esto quedaría de la siguiente forma. -1, -2 y una unidad hacia abajo. Es decir, bajaría aquí y la gráfica abriría. Ese sería el esbozo de la gráfica. Entonces, mira cómo quedaría. Entonces ya yo aquí te he colocado el esbozo de la gráfica, donde hemos corrido 2 unidades a la izquierda, una unidad hacia abajo, identificamos el vértice, identificamos que hay un corte aquí en X, otro corte aquí en X y un corte en Y. Esos cortes es importante que nosotros los identifiquemos, los determinemos. Recuerda que esto es un borrador y no sabemos exactamente estos valores. Bien, entonces vamos a comenzar con el corte en Y. ¿Cuándo sucede el corte en Y? El corte en Y sucede cuando el valor de X es 0. Entonces, tomamos como referencia el cuadrado de X más 2 menos 1 y reemplazamos para X igual 0 en la función. Entonces, en vez de colocar X, colocamos 0. Entonces sería f de 0 es igual al cuadrado de 0 más 2 menos 1. 0 más 2 es 2, al cuadrado menos 1, 2 al cuadrado es 4, menos 1 es 3. Entonces f de 0 es 3. Con lo cual el corte en Y es este valor, este punto que tenemos aquí. Cuando X vale 0, Y vale 3. Que es este punto que tú ves aquí. Es decir, que esto sería 1, 2 y 3. Entonces sería 0,3. Bien. Ahora evaluemos los cortes en X. Ya nos dimos cuenta que son 2 cortes en X, con lo cual vamos a hallar son 2 valores. Entonces para eso f de 0, bueno, en este caso Y es igual a 0. Entonces sería f de X igual al cuadrado de X más 2 menos 1, que es nuestra función inicial, y reemplazo el valor de Y por 0. Entonces Y es igual a 0 igual al cuadrado de X más 2 menos 1. Este menos 1 que está restando pasa al lado contrario a sumar y me quedaría el cuadrado de X más 2 igual a 1. En este caso sacamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad y tenemos que la raíz cuadrada de 1 es igual a 1. Aquí hay un valor positivo y un valor negativo. En este caso, de alguna forma cancelamos los cuadrados o el cuadrado y la potencia y nos queda X más 2. Es importante para mí decirles que voy a profundizar este aspecto en el siguiente capítulo que hablaremos de valor absoluto. Por ahora vamos a tomarlo de esta forma. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una solución positiva y hay una solución negativa. Para la solución negativa tenemos X más 2 igual a menos 1. Despejamos el valor de X, el 2 que está sumando pasa a restar y tendríamos que menos 1 menos 2 es menos 3. Ahora, en vez de menos 1 colocamos 1 y tenemos 1 igual a X más 2, el 2 que está sumando pasa al lado contrario a restar y tendríamos 1 menos 2 igual a X2 y 1 menos 2 es menos 1. Entonces, un valor es menos 3 y el otro es menos 1, con lo cual este primer corte es menos 3 y el otro corte sería menos 1. Entonces, en resumen, tenemos el vértice, que es 2, 1, un corte en Y, que es 3, un corte en X, que es menos 3, y el otro corte en X, que es menos 1. Ahora sí, tenemos vértice, cortes en X y corte en y de esta forma podemos trazar o dibujar nuestra gráfica. Es importante también para mí que tengas presente
la simetría de la gráfica, es decir, aquí hay un eje de simetría que te dice que esta porción de la derecha es igual a esta porción de la izquierda. ¿Esto qué implica? Que si yo corro 2 unidades aquí a la derecha y la imagen es 3, cuando yo corra 2 unidades a la izquierda, la imagen también debe ser ¿qué? 3. Entonces fíjate que coinciden estos valores. Muy bien, te invito a que le des me gusta a este video si fue de valor para ti, también que lo compartas y que lo detengas y puedas revisar con calma cada una de estas informaciones que te he compartido en el día de hoy. Y recuerda estar pendiente para mis próximos laboratorios de aprendizaje. Nos vemos pronto.